Mientras en la Cámara de Representantes estaban pasando por un momento bochornoso, de rifirrafe, una mamá herida y sentida por pues el mal actuar del representante Miguel Polo Polo, en el Senado se estaba debatiendo la última discusión de la ley que dice son niñas no esposas. Y este proyecto de ley pues fue creado, pues quien hizo parte de esa autoría, de esa construcción del proyecto, la representante que hoy nos acompaña, y por eso yo quiero, representante Alexandra, que nos cuente sobre este proyecto, porque bueno, yo siempre he dicho que las cosas que nosotros hacemos usualmente están motivadas por algo, por una experiencia, por una herencia de nuestros padres, por un caso cercano que conocimos que nos motivó a desempeñar X o Y labor. Y en su caso, más allá de hablar de lo técnico, que claro que hablaremos, yo quiero preguntarle ¿de dónde nace esa motivación por echarse a la espalda un proyecto que llevaba 8 intentos de discusión, más de 8, en el Congreso de la República? ¿Usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr 0 emisiones netas de carbono en 2050, un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Bueno, este proyecto, digamos que nace primero como de esa reivindicación de luchas feministas, de las mujeres y por supuesto de las organizaciones sociales. Parte también como del pensar en esa propuesta que nos llega a la mesa. Fue tal vez una historia de una niña en Bangladesh que le estaban obligando a casar con un hombre casi 30 años mayor que ella, y se veía su desespero por poder huir de ese tipo de relaciones. Y cuando tú te das cuenta que eso también ocurre en el país, que no es lejano, que no es solamente al otro lado, digamos, del continente, sino que ocurre aquí más cercano, hasta en tu departamento, empezamos obviamente a cuestionar, o sea, a decir, ¿por qué no cargarnos esta bandera? ¿Por qué no cargarnos esta lucha? Y el ver nuevamente que fue un proyecto que se llegó a la Cámara y al Senado 8 veces y que nunca prosperó. O sea, lo máximo que pasó fue el primer debate, era archivado, había una dificultad en la comprensión de las libertades y hasta dónde llegaban las libertades por encima de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, y creo que de ahí nace principalmente esa motivación. Y cuando tú también empiezas a ver que en tu historia familiar, mi abuela a los 15 años ya se había casado y tuvo 12 hijos desde muy joven, tú dices, sí, esta historia hay que cambiarla y hay que hacer un cambio también cultural por las niñas de Colombia. O sea, fue una experiencia de familia y también un caso que desde lo internacional pues le movió las fibras. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y lo que te digo, tú empiezas a revisar y a buscar, y cuando yo empiezo a mirar que en Cundinamarca existe el matrimonio infantil y que es uno de los departamentos, tanto Cundinamarca, Antioquia, donde existe el matrimonio, que no solamente son comunidades aisladas y que uno siempre piensa en comunidades indígenas, sino que en la ruralidad también hay, es cuando empiezas tú obviamente a cuestionar y a decir, ¿por qué no? Hay que luchar, hay que entregarle un logro a las niñas y niños de ese país y principalmente a las niñas que son las que más se ven afectadas. Representante, usted muy bien lo dice, digamos, este proyecto de ley se pasó muchas veces y muchas veces fracasó. ¿Qué fue lo que tocó hacer en este proceso para que se volviera realidad? ¿Con quién tocó hablar? ¿Qué audiencias públicas tocó hacer? ¿Qué puertas tocó tocar? El acompañamiento científico también, que creo que es valor importante, porque uno dice, no, esto es como que obvio para todas las personas, pero cuando uno va al Congreso como que no es tan obvio. Sí, mira que sacar un proyecto de ley no es tan fácil. Nosotros radicamos este proyecto en agosto del año pasado. Agosto de 2023. 2023, y fue un año de trabajo constante, de lucha, no solamente nosotros, sino las organizaciones sociales. Yo creo que la presión de la ciudadanía, la organización que se hace alrededor de esto ha sido como el primer pilar para poder impulsar este proyecto de ley. El hacer pedagogía, sabes, con los representantes. Muchos no lo entendían, lo que yo te decía, bajo la premisa de las libertades, de que cada cual podía tomar su decisión de elegir casarse o no, decíamos nosotros, aquí se está vulnerando los derechos de los niños, niñas de Colombia, y principalmente los derechos de nuestras niñas, que son las que más se ven afectadas en este tipo de matrimonios infantiles. Entonces,
empieza uno a crear esa conciencia, debates muy álgidos, por ejemplo, la edad creo que fue un punto muy complejo dentro de la discusión. En comisión primera de Senado el ponente aceptó que se bajara la edad a 16 años. Nosotras como autoras decíamos siempre no, porque una de las teorías era que o que ellos decían era que el hecho que ya pudieran tener relaciones sexuales ya se podían casar, pero no, o sea, la madurez mental para asumir las condiciones de un matrimonio no puede verse reflejada en la madurez de su proceso biológico, son cosas completamente diferentes. Sí. Y decían, por ejemplo, que 2 menores se podían casar y yo decía, o sea, no vamos a truncar ahora el proyecto de vida de una sola persona, sino de 2 personas, de 2 personitas criando posiblemente una tercera, y vamos a estar incentivando también el trabajo infantil porque de alguna manera tendrán que mantenerse. Entonces yo creo que una de las banderas, de las líneas que podemos llamar rojas principales, fue la edad, que logramos recuperar en la plenaria de Cámara y que por supuesto se mantuvo durante todo el debate hasta Senado. Otro punto importante fue que pensaron que había ideología de género. Sí. Creo que fue muy difícil, ellos querían que quedaran los, digamos, más tradicionales, querían que quedaran como hombre y mujer. Nosotros decíamos no, porque estamos dejando posiblemente muchos niños de diversidad que también pueden estar viviendo un matrimonio infantil y unas uniones tempranas por coacción, porque no quieren, porque no se debe, con hombres mucho mayor también, o mujeres mucho mayor. Entonces logramos llegar a acuerdos, por ejemplo, el utilizar menores de 18 años que albergaba no solamente las niñas y niños del país, sino también las diversidades. Entonces yo creo que fue un proyecto muy bonito. Algo que resaltó muchísimo, por ejemplo, la ONU fue que es el primer proyecto en el mundo que tiene una política pública. O sea, sí, y es que me pareció increíble saberlo. Buenísimo también, y yo quería hacer ese comentario, representante, porque nosotros veíamos cómo a nivel internacional se cubría esta noticia por lo que usted dice. Es una noticia de alto impacto porque es que antes no está establecido un proyecto, una legislación como esta, sino simplemente algunas directrices de los diferentes gobiernos nacionales. O mensajes por ejemplo, en redes sociales. O sea, como sí, esto yo no se puede veía, seguir por ejemplo, permitiendo. que en Argentina permiten que los niños se casen a sus 14 años, pero con la aprobación de un juez. Y nosotros veíamos ese listado y Colombia ocupaba el puesto número 20 de los países que permiten estas uniones con menores de 14 años, de 18 años. Y uno decía, juepucha, o sea, el número 20, ¿cuántos hay? Son muchísimos. Y por eso me gustaría también, representante, que nos comentara cuál fue esa participación, porque bien lo dice usted, asumían que eso era un tema de ideología de género, pero mire que estaba involucrada la ONU, Save the Children tenía también que decir, la UNESCO tenía sus informes que presentar sobre este número de matrimonios, que en Colombia en 2023 fueron 114 matrimonios donde estaba involucrado un menor de 14 años. Entonces también, ¿cómo fue esa alianza, ese proceso de reunir a estas fuentes, a estas organizaciones, autoridades también en el tema y en la defensa de los derechos de los niños para la consolidación de este proyecto que pues fue aprobado? Bueno, las organizaciones llegaron a nosotras, yo creo que eso es lo más bonito, que la iniciativa, por supuesto, parte de ellas y que siempre estuvieron impulsando de alguna manera el proyecto, organizaciones feministas, que con ellas tuvimos un gran apoyo y una presión increíble a través de los medios de comunicación, la ONU. La embajada, por ejemplo, también de Suiza, hizo un aporte supremamente importante, que creo que nos hicimos desayunos, se realizaron cualquier cantidad de eventos. ¿Hicieron audiencias? Audiencias, no realizamos audiencias, pero sí se hizo un trabajo pedagógico de llegar a los representantes, a los senadores, de contarles, mire, el proyecto tiene esto, yo sé que hay dificultades, que hay muchos problemas, y ¿sabes qué fue lo más bonito? Que salió un texto de Senado muy nutrido, muy complejo, que inclusive le da garantías a los niños que deciden
decidan separarse en este momento de estas uniones maritales, dándole, por supuesto, garantías totales en la restitución de sus derechos patrimoniales. Entonces, yo creo que este proyecto es un gran avance, ha sido resaltado a nivel mundial, no solamente la ONU, sino también el ver un trino de Malala apoyando el proyecto, felicitándonos, por supuesto, a la directora del Bienestar Familiar. Recibí una llamada por parte de ella felicitándome también por el proyecto y creo que es un gran avance salir de una lista tan vergonzosa de países que permiten el matrimonio infantil y las uniones tempranas en el mundo. Es un logro el poder cumplir obviamente con todos estos acuerdos y convenciones que Colombia ha firmado en bienestar de la niñez y por supuesto cuando se realizó un gran evento como el que ocurrió la semana pasada, el gran evento ministerial para fortalecer la niñez. Entonces yo creo que Colombia ha dado un gran paso, un gran ejemplo al mundo y no, yo estoy muy, muy contenta. No, y que además, porque es algo que también vale la pena resaltar y es que en muchas de estas discusiones, como lo hablábamos y mi amigo Julián le preguntaba a la representante hace un momento con el tema de las voluntades, de cómo se están dando las discusiones en medio de un panorama donde muchos congresistas buscan es el protagonismo que va más allá, incluso menos preocupado por su trabajo, sino por hacer un titular de prensa donde pues a veces cometen errores, como es el caso de Miguel Polo Polo. Pero yo escuchaba también que se habló particularmente de este proyecto que tuvo una aprobación por aclamación. ¿Eso qué significa, representante? No, fue unanimidad del Senado de la República, al igual que la Cámara, ¿sabes? A pesar de las múltiples discusiones que se dieron alrededor, lo mismo en Senado. Creo que la unanimidad del Senado permitió, obviamente, que se diera esta aprobación y pues que estamos a esperas de la sanción presidencial, que es muy pronto, espero que el presidente por favor no lo firme y que sea un gran avance y que obviamente ya pasamos de alguna manera, puedo decirlo, que lo fácil se viene lo más difícil, ¿no? Que es la implementación de estas políticas públicas en todo el país, que pueda llegar hasta el último rincón de Colombia, desde La Guajira hasta el Amazonas y esperamos que estas políticas públicas sean una realidad. Sí, y sobre esa implementación y sus complejidades ya vamos a hablar, pero Julián nos quería compartir algunas reacciones que tuvieron también los congresistas luego de conocer esta aprobación del proyecto de ley. Sí, aquí tenemos pues un punto de referencia que nos dio el representante Heráclito Landines sobre pues por qué fue posible hacer este proyecto de ley, por qué fue posible su aprobación y esto fue lo que nos dijo. Esta es una iniciativa que se pudo aprobar en el Congreso de la República debido principalmente a lo siguiente. En estos momentos hay más mujeres en el Congreso debido a que el pacto histórico llegó con un número muy importante de mujeres en sus listas. La coalición de partidos del pacto histórico incluyó en sus listas mitad hombre y mitad mujeres. Es decir, hay una renovación en la forma de hacer política y en la participación política de las mujeres. Y fueron las mujeres del pacto histórico, junto con otras mujeres de otros partidos, quienes lideraron este proceso, este proyecto de ley. Y eso es muy importante y hay que reconocérselo al pacto junto con las otras mujeres que hay en el Congreso, porque los derechos de los niños y de las niñas prevalecen sobre los derechos de los adultos. Y de ahí la importancia de arreglar esto en ese país. No hay ninguna excusa ni cultural ni social para obligar a un niño o a una niña a contraer matrimonio con un adulto. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Representante, ¿fue fundamental que la mayoría fueran mujeres? Yo creo que sí, yo creo que nosotras, independientemente del partido político, y yo formo parte de la Comisión Legal de la Mujer, hemos logrado colocar una agenda feminista, una agenda que prioriza los derechos de las mujeres, que prioriza los derechos de los niños y niñas en el país y que ha permitido que se abra esta discusión dentro del Congreso, un Congreso que vemos que de alguna manera sigue siendo patriarcal, pero que hemos tenido unos grandes avances muy significativos.
No, y que además también vimos a sus compañeros del pacto histórico quienes nos compartieron sus posturas y de cierta manera también celebraban que en el Congreso, después de esos más de 8 intentos, pues le dijeran sí a una iniciativa que dice no son esposas, son niñas. Entonces escuchemos a los representantes David Racero y a la senadora María José Pizarro lo que nos dijeron al respecto de esta ley. Esas son las noticias positivas que da el Congreso. Obviamente sabemos que hay un Congreso con una baja popularidad, desprestigiado y no sin razón, pero hay un Congreso que se toma en serio muchos debates. La agenda de la niñez, por ejemplo, es un debate que se lo toma muy en serio el Congreso de la República y la prohibición del matrimonio con niñas menores de edad es un avance absolutamente significativo para el cuidado y respeto de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, lo increíble es que mucha gente en este país no sabía que aún estaba permitido el matrimonio entre menores. Yo creo que eso ha sido un primer logro del haber aprobado este proyecto de ley. Y es que hay conciencia de que el matrimonio infantil debe prohibirse, de que no debe ser ni naturalizado ni aceptado socialmente. Evidentemente esto es un gran paso porque nos permite ir estableciendo parámetros para proteger a las niñas en un país con unos índices de abuso sexual muy grandes, con unos altos índices de impunidad también. Así que se va generando no solo una conciencia social, sino un marco jurídico y un marco legal para proteger a las niñas, a los niños, a las adolescentes y a las mujeres. Bueno, sin duda esta iniciativa legislativa que es ley de la República, pues falta contar con la sanción presidencial para que ya sea un hecho. Nosotros también veíamos que hay unas opiniones encontradas que de plano pues tienen una exigencia que la representante pues ya identificó y ya nos dijo, para implementarla pues hay también complejidades. Por eso nosotros quisimos preguntar, consultar la postura de representantes a la Cámara que pues valga la redundancia, representan a los grupos indígenas del país, representan a estos grupos que usualmente están en zonas rurales, zonas donde mayoritariamente es que se ven estos matrimonios con niñas menores de 14 años, de 18 años, así que escuchemos a la senadora Marta Peralta y al representante a la Cámara, Hermes Petty. Para nosotros es muy positivo, de verdad que nos alegra mucho y lo apoyamos esta ley para que pronto pueda entrar a implementarse, pero también genera un poco de resistencia al interior de nuestros pueblos, pero que muchas mujeres estamos decididas a que empiece a darse esa transición cultural al interior de las comunidades. Yo vengo de una cultura que chocaría casi que en gran parte con lo que estipula la ley, porque nosotras culturalmente en la cultura guayú se tiene que una vez se transita de niña a mujer una vez llegue tu primera menstruación, pero nos estamos encontrando que a las niñas les está llegando la primera menstruación a los 10 años, a los 13 años. Entonces yo viví de un caso parecido con mi mamá. Yo soy hija de una mujer que era niña cuando me tuvo y que eso pensamos que no se puede culturalizar, que eso no hace parte, no tiene por qué ser parte de nuestra cultura y que tenemos que generar esos debates internos dirigidos a proteger la niñez de nuestras culturas, de nuestras comunidades y del país. Bueno, hay una discusión bastante álgidas también frente a las posturas en este proyecto de ley, porque pues si nos vamos a un tema de pueblos originarios, pues tenemos otras cosmovisiones muy distintas a nuestra cultura. Sin embargo, pues nosotros también lo hemos venido discutiendo en varios escenarios, como procesos organizativos. En algunos escenarios hemos dicho, bueno, hay que cambiar ese ejercicio de esa manera, porque la Constitución estipula unas ciertas reglas, pero no se puede ir de pronto al pueblo Nucálmacu, digamos, que está todavía como nómada, que la pasa en otro escenario, que seguramente no leen ni la Constitución y seguramente están regidos por el derecho mayor, su ley de origen, su naturaleza, y que no comprendemos muchas veces. Y que es un escenario que tenemos que discutirlo, consensuarlo, y en mi opinión, diría pues que hay que revisarse de fondo realmente, porque a veces nos quieren imponer muchas cosas, o como a veces decir, bueno, es que la consulta previa hay que eliminarlo porque es el obstáculo para el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo lo van a eliminar si es un derecho de nuestro pueblo, es una ganancia, es una lucha? Y tampoco nos lo regalaron. Aquí al movimiento indígena no le han regalado nada.
toda la lucha que se ha dado desde antes de la constituyente del 91 y en el 91 quedan unos artículos y que para hacer cumplir esa constitución que nos ha tocado, movilizarnos, protestar y nada ha sido gratis, nos han matado, nos han masacrado, hemos regado sangre de los compañeros y en esa lucha hoy estamos aquí, por lo tanto creo que estos escenarios son de conversa, de diálogo. Bueno, pues hablan los congresistas de la importancia de llevar esta sensibilización. De plano yo digo eso, ¿no? Representante, hay que concientizar a los grupos indígenas. ¿Qué sería o cuál sería esa respuesta que usted le daría al evidente problema de que estos grupos indígenas implementen la ley? Sí, eso fue una discusión bastante compleja, inclusive participaron dentro del proyecto la concertación de pueblos indígenas, las mujeres que forman parte de ellos. Creo que ellos tienen un papel fundamental, jamás quisimos pasar por encima de sus leyes, somos muy respetuosos, obviamente, pero estamos hablando de derechos humanos que están por encima de cualquiera y más derechos de niños, niñas y adolescentes. Creo que el papel de ellos va a ser fundamental, supremamente importante en la implementación de políticas públicas. Yo escuchaba a la exconcejala Tiquigua la necesidad de que también se hablara dentro de sus lenguas, que se desarrollara con ellos vinculante, y creo que esa inclusión para que esas políticas públicas tengan ese enfoque étnico, ese enfoque interseccional, va a ser supremamente clave. Me alegra también que se coloque sobre la mesa de los pueblos indígenas esta discusión y que también estén ellos prestos para hacer ese cambio cultural que es lo que necesita el país, ¿no? Nosotros evolucionamos como especies a partir de esos cambios culturales y de romper los paradigmas que ya están establecidos. Entonces creo que es un gran avance y esperamos poder contar con ellos. Pero es una luz verde también, ¿no? Porque claro pues sí. Se muestra la voluntad también de los pueblos indígenas. Claro que se muestra la voluntad y no podríamos avanzar sin ellos de la mano, por supuesto, y que esperamos que el gobierno nacional, al hacer la implementación de estas políticas públicas, ellos sean los primeros llamados a llegar a acuerdos y por supuesto a su construcción, que creo que más que acuerdos eso es lo más importante, la construcción de las mismas. Sí, algo complicado realmente por lo que dicen ellos, que pues lo llevan haciendo hace muchos años así. Pero yo sé que el tiempo apremia, esto se tiene más compromisos, pero yo quisiera preguntarle por una noticia que se dio hoy en la Comisión Séptima, y es esa aprobación en primer debate de la reforma a la salud. ¿Qué se viene con esta reforma a la salud? ¿Será que esta sí será la vencida? ¿Y cómo ve pues sus pronósticos tanto en Cámara como en Senado? Bueno, y se aprobó en Comisión Séptima aprobamos la reforma a la salud. Creo que es una reforma con muchos más acuerdos importantes sobre la mesa, una mesa técnica donde estuvieron todos los sectores, donde fueron invitados todos los sectores a nivel salud, donde muchas de las proposiciones fueron acogidas, donde se abrió un debate, donde se abrió una discusión y por supuesto se dieron todos los argumentos del por qué la necesidad de esta reforma a la salud. Y creo que nosotros se han podido demostrar el avance que ha tenido la salud a pesar de, digamos, muchísimos baches que hay. No es tan fácil cambiar un sistema como el que ya estaba construido, que solamente favorecía a algunos pocos y no la salud pública. Creo que se ha podido demostrar ese avance con los equipos básicos en salud, se ha podido demostrar que sí funciona la salud preventiva y por supuesto el fortalecimiento que se ha visto de los hospitales y centros de atención primaria en Colombia. Entonces creo que va a haber una discusión un poco más compleja a nivel de Cámara, sin embargo pienso que los acuerdos han sido supremamente importantes para lograr que esta reforma llegue. Vemos inclusive muchas EPS que han mostrado su intención de convertirse en gestoras y esto ha permitido también ese gran avance. Inclusive nosotros también pusimos ahí algunas proposiciones para el fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud, que creo que una reforma a la salud sin la investigación y la ciencia y el fortalecimiento de la ciencia en el país no puede quedar por fuera, tienen que ir de la mano. Y es que fuera de cámaras, la representante mencionaba también aspectos muy importantes que tienen que ver con la ciencia y que incluso fueron lecciones que nos quedaron y que debería empezarse a trabajar sobre esas lecciones que nos quedaron post pandemia COVID-19 sobre las vacunas. ¿Cómo es eso? Sí, claro, el tener que recurrir a la espera que otros países fueran los quienes produjeran las vacunas cuando tenemos equipos a nivel nacional, cuando tenemos investigación
investigadores, un potencial científico increíble que muchas veces está invisibilizado y que se encuentra en las universidades, que inclusive hay genios fugados trabajando por la ciencia de Colombia. Entonces yo creo que es importante darle esa priorización a la investigación nacional, a que podamos volver a ser ese país que producía vacunas y que pues desafortunadamente Andrés Pastrana tumbó toda esa posibilidad que existía. Entonces creo que es hora de recuperar ese factor científico y mucho más a nivel de salud. Bueno, en Cámara creo que el panorama es un poco más alentador, en Senado sí creo que se está oscurece complejo un poco, pero bueno, esperemos que esta pueda ser la vencida o que pueda tener el trámite que es debido. Representante, muchas gracias por estar aquí en el Tercer Canal y por favor, pues el compromiso es que vuelva. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Claro que estaremos aquí contando qué grandes avances vienen. Hay muchos más proyectos de iniciativa propia. Por ahí está violencia vicaria, que Sí, ya sí, adelántenos, cómo va. al menos ya colocamos sobre el país el término violencia vicaria. La sí. gente ya sabe que la violencia vicaria y creo que necesitamos aprobar ese proyecto de ley. Entonces, ahí estamos también en esa discusión y pues seguimos trabajando, por supuesto, desde el Congreso de la República para la gente, por la gente y por supuesto por una propuesta de gobierno. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC y Daviplata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?